a mirar entre hoy y mañana es un evento que provocó que los sabios crearan una fiesta rabínica. No es de Torá, sino que es una fiesta rabínica que se llama el 9 de Av, que es entre este mes y el otro es esa fiesta. ¿En qué consiste la fiesta? En hacer un ayuno. Entonces, durante esa semana, los judíos procuran no hacer negocios, o sea, cerrar negocios, no lo hacen en esa época. En ese día no se hacen matrimonios, porque es un día triste, muy duro, pero vamos a analizarlo, hacerle una exégesis a toda esta historia para que no se repita, ¿ok? Los mejores alumnos son los que no repiten el año. Entonces nosotros vamos a ser buenos alumnos porque no vamos a repetir eventos y cosas que no salieron bien. Capítulo 13, verso 1 dice: El Eterno habló a Moche para decir: envía por ti hombres para que exploren la tierra de Canaán, que yo entrego a los hijos de Israel. A un hombre por cada tribu de sus ancestros enviarán, todos que sean líderes entre ellos. Entonces, aquí vamos a ir entendiendo, uno a través de leer la Torá, más que todo la Torá, uno va entendiendo el carácter del Eterno y le va entendiendo, sí, más que todo el carácter, porque de acuerdo a cómo esté Él hacia nosotros, nos damos cuenta si está en buena disposición hacia nosotros o está en otra disposición diferente. Y esto a veces se refleja mucho en los matrimonios, especialmente, que cuando el esposo o la esposa, más que todo la esposa o el esposo también, cuando están disgustados y están ahí pues para servirle el desayuno, la cena o lo que sea, entonces la señora pone el plato y le dice a la niña, a alguno de los niños: vaya, dígale a su papá que la comida ya está servida. ¿Ok? Así dice, porque están disgustados. Ya no le dice: mijito, venga, que ya creí. No, vaya, dígale a su mamá a su papá que la comida está servida. Y así mismo reacciona el Eterno. El Eterno, cuando está disgustado con el pueblo, él le habla a Moche y le dice, cuando está disgustado: Moche, dile a tu pueblo, así, dile a tu pueblo que hagan tal y tal cosa. Cuando está disgustado. Cuando no está disgustado, que está bien con el pueblo, el Eterno le dice a Moche: Moche, dile a mi pueblo. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí en esta parte utiliza la palabra envía por ti, Shelach. Ese es el nombre de la parachá, envía por ti mismo. O sea, yo no lo estoy ordenando, eso es lo que está haciendo el Eterno a Moche. Esto no lo estoy haciendo yo, ni yo quiero que se haga, pero entonces hágalo por usted mismo, ya que lo van a hacer. Entonces, por eso le dice Shelach: envía por ti mismo hombres para que exploren la tierra de Canaán. Ya él le da instrucciones de cómo lo deben de hacer y cuánto tiempo lo deben de hacer. Ahora, ¿por qué esta situación? Porque los israelitas, cuando estaban ya para entrar a la tierra prometida, vinieron ante Moche y le dijeron: Moche, ¿por qué no enviamos unos exploradores para mirar la tierra a ver qué tal es? Ojo con esto, para ver la tierra a ver qué tal es.
sea, ya aquí están demostrando una falta de fe y de confianza en lo que el Eterno les había dicho. El Eterno le había dicho, yo los voy a llevar a una tierra buena, que fluye leche y miel, pero una tierra súper buena. Ellos, en vez de aceptar esas palabras que vinieron directamente del Eterno, entraron en desconfianza. Entonces, por eso le dijeron a Moche, ¿por qué no enviamos unos exploradores a tierra a ver qué tal es? A ver si es bueno. ¿Ok? Hermana, tenés el micrófono prendido. Hola, ¿cómo estás? Ok. Entonces, esto, hermanos, es algo que nosotros debemos de tenerle mucho cuidado porque a veces nosotros tenemos este tipo de comportamientos, que el Eterno nos tiene una bendición, pero a veces, no sé, las dudas o la falta de fe, lo que sea, nos hace como desconfiar o no creer en lo que el Eterno, o sea, lo que el Eterno le quiere dar a usted es bueno. Lo que el Eterno tiene reservado para usted es bueno. Pero no estamos hablando en cosas, cuando las cosas vienen de parte del Eterno, tanto en el chamaín, o sea, las promesas del Eterno, como de las cosas de aquí de la tierra, hay una diferencia. Y es bueno que nosotros conozcamos esa diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Lo que el Eterno por sí mismo, Él nos tiene preparado en el reino, en la eternidad, son cosas que Él mismo ha hecho. ¿Ok? Pero las bendiciones o algo que Él tenga reservado para usted aquí en la tierra ya es un poco diferente. Lo que Él tiene reservado allá en el reino es perfecto, es sin falla, porque Él mismo lo hizo y Él mismo lo está haciendo. Pero cuando es algo de aquí de la tierra, puede ser un vehículo, un carro, una moto, una bicicleta, una casa, un esposo, una esposa. Él, él pone su mano ahí, pero él no puede obligar a una persona que sea buena con usted o bueno con usted. Él no va a estar arreglando, si es una casa, él no va a estar arreglándole a usted los desperfectos que se vayan presentando en el camino con la casa. Ok, es bueno que nosotros seamos conscientes de eso, porque hay personas, hay mujeres que le piden al Señor un esposo y el Eterno les da un esposo y cuando menos piensa, el hombre se va de la casa, falla, la abandona y todo eso. Entonces la persona queda, oh, ¿qué pasó aquí? Entonces el Eterno me dio algo que no era bueno. ¿Ve? Entonces hay que establecer esa diferencia entre lo que es de arriba, que él mismo lo haga, a cosas de aquí de la tierra que son transitorias, que perecen, que se disuelven, que se deshacen. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Entonces, en este caso de la tierra, el Eterno sí tenía reservada una tierra muy abundante, de una tierra muy fértil, una tierra que emana leche y miel, una tierra que tenía una buena calidad de agua. Mire usted, si nosotros examinamos estas palabras, cuando él dice, la tierra es buena, uno piensa que porque el Eterno dijo esa palabra, eh, entonces, pero la expresión que se usa acá está hablando del terreno, porque usted sabe que hay
fincas o hay predios que la tierra no sirve para sembrar nada, porque la tierra tiene un problema de salinidad o de algo así, no recuerdo la palabra, pero hay tierras que usted le trata de sembrar y no da nada, porque esa tierra no es apta en ese momento para sembrar. Sí le crece hierba y arbustos y todo eso, pero para sembrar algo que produzca continuamente, no. Entonces, por eso hay que tener cuidado, porque uno a veces se deja llevar por lo que ven los ojos. Y uno además de dejarse guiar por lo que ven los ojos, es mirar qué hay debajo de ese. Si hablamos de un predio, de una tierra, antes de que usted compre una finca, si usted quiere sembrar en esa finca, usted tiene que llevar un experto para que coja una muestra de la tierra, la lleve a un laboratorio y le diga si esa tierra sí es apta para sembrar. Si usted solamente va a comprar una tierra, solamente para mirarla, para tenerla ahí, no hay problema. Pero si es para sembrar, sí hay que hacerle la vuelta y traer un experto para examinar la tierra. Porque a mucha gente le ha pasado eso, se deja llevar porque el terreno está ahí, tiene un buen precio y se ve bonito y todo eso, y la persona piensa, tiene planeado sembrar ahí, pero si se deja llevar por la emoción y no averigua primero si esa tierra sí es para sembrar, porque hay tierras que no son para sembrar, no da nada, usted le siembra y nada. Y hay otras que sí. ¿Se da cuenta? Entonces esos son detalles que hay que tener en cuenta. Pero aquí el texto, cuando el Eterno dice que la tierra es buena, tierra que fluye leche y miel, está hablando de una tierra fértil, que no es estéril. Está hablando de una tierra que tiene buenos afluentes de agua, que tiene bastantes manantiales, porque una tierra sin afluentes de agua no sirve. Tiene que tener agua para poder surtir la siembra en caso de que se vaya a sembrar. Entonces, en esta parte, el Eterno está diciendo que esta tierra es buena en muchos sentidos. Primero, tiene buenos afluentes de agua. La tierra es supremamente fértil, muy fértil. No es estéril, sino fértil. Y lo otro es de que hay tierras, hermanos, hay terrenos y lugares donde la gente vive bastante tiempo y otras tierras donde la gente vive poco tiempo. Hay tierras donde sus habitantes viven enfermándose en cada rato, viven enfermos. Y hay otras tierras donde la gente vive muy saludable. ¿Se da cuenta? Todos estos detalles. Entonces, cuando uno examina bien las expresiones, que la tierra que fluye leche y miel, la tierra que es buena. La palabra que usa ahí no es Tobim ni Tov, sino que usa otra expresión diferente. ¿Ok? Usa otra expresión. O sea, el Eterno le iba a entregar a ese pueblo, hermanos, les entregó al final una tierra súper buena, de las mejores. Pero todo se patració, todo se demoró más por causa de la incredulidad, la falta de fe. Y digamos que gente malagradecida, porque esa tierra ellos no tenían que pagar nada por ella, se las iban a regalar, era un regalo. ¿Ok? Entonces, en el verso 3 dice, Moche los envió del desierto de Parán, según la palabra del Eterno, todos eran hombres distinguidos, cabezas de los hijos de Israel eran ellos. Y estos son sus nombres. De la tribu de Rubén, Chamúa, hijo de Zahur. De la tribu de Chimón, Chafaf, hijo de Jorí. De la tribu de Yehudá, Caleb, hijo de Jefuné. De la tribu de Isachar, Yigal, hijo de Joseph. De la tribu de Efraín, Ocheach, hijo de Nun. De la tribu de Benjamín, Paltí, hijo de Rapú. De la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodí. De la tribu de Joseph. De la tribu de Manasé, Gadí, hijo de Susí. De la tribu de Dan,
Amiel, hijo de Gemalí. De la tribu de Acher, Satur, hijo de Mijael. De la tribu de Naftali, Nahbi, hijo de Bofsi. De la tribu de Gad, Gehuel, hijo de Mahí. Estos son los nombres de los hombres que Moche envió para explorar la tierra, y Moche llamó a Oseas, hijo de Nun, Jehoshua. Jehoshua. Bueno. Moche llamó a Oseas, Jehoshua, o sea, le cambió el nombre. Porque Moche oró por él. O sea, al decir que el hecho de cambiarle el nombre y llamarlo Jehoshua implicaba que Moche en efecto había orado por él y que el cambio de nombre simbolizaba su esperanza de que el Eterno lo protegiera. Jehoshua. Que Jehoshua viene de la raíz Salvador o salvación o el que es salvado. O sea, tiene como 4 acepciones esta palabra. Jehoshua. Salvado, Salvador, salvación. Pero viene de esa raíz. Que usted ve que si usted cambia algunas vocales, dice Yeshua. Yeshua. ¿Ok? Entonces, Jehoshua en este caso es un tipo del Mesías. O sea, Josué, lo que nosotros decimos siempre Josué. Josué, Jehoshua. Es un tipo del Mesías. Este nombre deriva de la palabra salvar. En sí mismo no contiene una alusión directa al Eterno, sino solo al concepto de salvamento. Al cambiarle el nombre a Jehoshua, Moche le agregó la letra Yod junto a la Hei, de este modo añadiendo a su nombre una letra de su nombre divino, Yah, o sea, una forma abreviada de Yahweh, el Eterno. Así que el nombre de Jehoshua puede ser entendido como el Eterno salvará. Ojo con eso. El Eterno salvará. O sea que aquí proféticamente está haciendo una alusión al Mesías a través del nombre de Jehoshua o de Josué. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien. Verso 17. Y Moche los envió para explorar la tierra de Canaán y les dijo, suban por aquí en el sur y asciendan a la montaña y observen la tierra. ¿Qué tal es? Al pueblo que habita en ella, si es fuerte o es débil, poco o numeroso, y cómo es la tierra que habita, si es buena o es mala. ¿Se acuerdan lo que estábamos hablando ahora de la tierra buena y la tierra mala? No está hablando de los habitantes, sino del terreno en sí, el piso. Si es una tierra fértil o es una tierra estéril. ¿Ok? Por eso dice, ¿y cómo es la tierra en la que habitan? Si es buena o es mala. ¿Cómo son las ciudades dentro de las que habitan? Si son campamentos o fortificaciones. ¿Y cómo es la tierra? Si es fértil o es mágara. Si hay en ella árboles o no. Fortalezcanse y tomen fruto de la tierra y tomen fruto de la tierra. Ahora, vamos a mirar aquí algo curioso porque es hora de ir al texto hebreo y mirar algunos detalles. En el texto 20, donde dice, si hay en ella árboles o no hay. ¿En dónde no hay árboles, hermanos? En todas partes hay árboles. ¿Ok? Lo que sucede es que aquí no está hablando de esos árboles literales, sino que está hablando de si hayan en alguna de esas ciudades
alguien íntegro que los proteja con su mérito. Ojo con eso. Si hay alguien íntegro que los proteja con su mérito, o sea, el mérito de ser íntegro. Porque esta parte, hermanos, es muy antigua. Acuérdese cuando lo de Sodoma y Gomorra, que el Eterno le dijo, bueno, si hay siquiera 20 o 50 justos, no le hago nada a las ciudades. Pero no habían 50. 20 pues, no habían 20 justos, solamente había uno, y era Lot. Entonces, el Eterno dijo, perdonar esta maldad a estas ciudades maldadosas, perdonarlas por un solo justo, no paga. Más bien saquemos el justo y echémosle juicio a esas ciudades, las destruimos. Bendito el Eterno. Entonces, por eso es que esto nos lleva al el salmo este que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Mire que está hablando del justo, que está cerca de la vida, del agua, porque lo que da vida literalmente es el agua, pero lo que nos da vida a nosotros es el Mesías. Y si nosotros estamos apegados al Mesías, vamos a estar como un árbol plantado junto a corrientes de aguas vivas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Qué quiere decir su hoja no cae? Que el Eterno no dejará caer a tierra ninguna de tus palabras. ¿Se da cuenta cómo se cruza todo? Todo se cruza. Y mire de dónde sale este cruce, de este texto 20. ¿Y cómo es la tierra? Si es fértil o es magra, y si hay en ella árboles o no. Y no está hablando de los árboles de esos que tienen hojas sin tronco, no. Eso es como le estaba diciendo en forma poética o en forma parabólica, a nivel de parábola, si encuentran a un justo. O sea, en dos palabras estamos diciendo, si hay un justo ahí, en esa ciudad donde está el justo, no la vamos a destruir. ¿Por qué? Porque hay un justo. Y por el mérito de ese justo, son bendecidos todos los que están a su alrededor. ¿Ok? ¿Por qué cree usted que el Eterno no ha destruido este planeta, hermanos? Porque aquí no hay nada bueno. O sea, aquí hay una maldad intensa, una maldad impresionante, cosas que ustedes ni se imaginan. Lo que es los abortos, hermanos, todos los días abortan o son asesinados por ahí unos 20,000, 50,000 niños en todo el mundo. En este momento deben estar matando un niño, trozándolo en pedacitos en el vientre de su madre para sacarlo. O sea, asesinatos en masa, que eso es lo más terrible, un niño que no se puede defender. En este momento hay guerra, están matando gente, hay otros que están atracando personas, le están robando sus cosas, están violando mujeres, están violando, abusando de los niños. En este momento hay gente que está reunida planeando hacer cosas malas contra su prójimo. Están las guerras, están las guerrillas, están los paracos, están los grupos criminales, están los cárteles. Hermano, esto aquí es una cosa tenaz. Pero ¿por qué el Eterno ha destruido estos? Por los justos que hay en la tierra, por los méritos de los justos. De esto es lo que está hablando el verso 20. Si en ella hay árboles o no hay árboles. ¿Ok? Por eso vamos al Salmo, vamos a mirar el Salmo que habla de esto, Salmo 1, verso 3. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. Este salmo
árbol, aquí no está hablando de un árbol, está haciendo una analogía del árbol, porque desde el verso 1 está hablando de un varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Ok? Bueno, entonces por eso dice, si hay en ella árboles, quiere decir que si hay en ellas un hombre que proteja la ciudad con su mérito. Ahora, cuando habla de las ciudades, mire las preguntas que hace en el verso 19. A la mitad del verso 19 dice, ¿y cómo son las ciudades dentro de las que habita la gente? Si son campamentos o son fortificaciones. ¿Qué quiere decir esto? Si la gente vive fortificada, o sea, con murallas para protegerse, es porque los habitantes son débiles. Y por eso mandaron construir las murallas para protegerse, porque son débiles. Pero los que viven en campamentos sin murallas son personas fuertes que no le tienen miedo a nada. Por eso es la pregunta. ¿Cómo son las ciudades? Si son campamentos, o sea, sin murallas, o tienen murallas, están fortificadas. ¿Nos vamos entendiendo? La forma como el vocabulario bíblico. Luego dice, al final del verso 30 dice, y esos días era la temporada de maduración de las uvas. Y ellos subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, llegando a Hamat. Subieron por el sur y él llegó hasta Hebrón. Y allí estaban Ahimán, Chechai, Talmai, progenie de los gigantes. Progenie de los gigantes. Muy bien. Vamos a mirar aquí algo interesante. En el verso 22 dice, subieron por el sur y él llegó hasta Hebrón. ¿Qué nos recuerda a nosotros Hebrón? Hebrón. Que allí es donde están enterrados los patriarcas. O sea, en aquel sector no estaban llegando a una tierra desconocida completamente, porque por ahí ya habían pasado los patriarcas. Y Abraham, allí fue donde él compró la cueva aquella de Macpela, y allí estaban enterrados Abraham, Isaac y Jacob. O sea, todos ellos estaban enterrados ahí. Y a Caleb le tocó pasar por ahí y él fue y honró la tumba de los patriarcas. Luego, en esa misma tierra, cerca de esa tierra, habían unos gigantes. Uno se llama Ahimán. Casi que uno dice Calimán, pero no es Ahimán. El otro se llama Chechai y el otro se llama Talmai. Dice, progenie de los gigantes, y Hebrón fue edificada 7 años antes que Sohán. Sohán. ¿Ok? Sohán de Misraim. O sea, unos egipcios se habían edificado o ubicado en Hebrón 7 años antes que Sohán de Egipto. Luego en el verso 23 dice, llegaron hasta el valle de Escol
y de allí cortaron un sarmiento y un racimo de uvas, portándolo como una percha entre dos, y de las granadas y de los higos, una percha entre dos. ¿Qué quiere decir esto de una percha entre dos? Dice que no sé, ya que tuvo que ser cargada entre dos hombres, entonces, ¿qué pretende enseñar la frase entre dos? En realidad fue portado con dos perchas. ¿De qué forma? 8 de los exploradores tomaron entre sí el racimo y uno solo tomó un higo y otro una granada. Esto suma 10 hombres. O sea, una, un travesaño y ahí colgaron un racimo de uvas, unas granadas y unos higos, pero era tanto y pesaba tanto y eran tan grandes que lo tuvieron que montar entre 8 y entre 2 lo cargaban en los hombros. Llevaban un peso aproximado, porque aquí tengo todo el volumen. El volumen que ellos tenían era de 7.872 litros. Eran 40 seas y 930 seim, que equivale a 7.872 litros. O sea, lo que esa gente llevaba era un peso grande de un solo sarmiento y de unos higos y de unos granadas, las famosas granadillas. ¿Ok? Por eso dice, y a ese lugar lo llamó Valle de Escol, a causa del racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Amén. Ahora, es sabido que la carga que un solo hombre es capaz de portar sobre sus hombros es únicamente la tercera parte de la carga que puede portar cuando le ayudan a cargarla. ¿Ok? O sea, era pesado. Verso 25. Volvieron de explorar la tierra al final de 40 días. Fueron y vinieron ante Moche y Aarón y ante toda la asamblea de los hijos de Israel, o sea, la congregación. Llegaron al desierto de Parán, en Cadés, y trajeron de vuelta el reporte a ellos, a toda la asamblea, y les mostraron el fruto de la tierra. Ellos le relataron y dijeron: llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, y ciertamente es una tierra que mana leche y miel, y este es su fruto, lo que ellos llevaron. Sin embargo, el pueblo que habita en la tierra es vigoroso, y las ciudades son fortificadas e inmensas también. Y también vimos allí a la progenie del gigante. Y Amalek habita en la región del sur, y el Hití, el Yebusí, el Emorí habitan en la montaña, y el Kenaaní habita cerca del mar, junto al Yardén. Bueno, mire usted lo que dice acá los sabios. Cuando ellos dijeron, es una tierra que emana leche y miel, entonces dicen los sabios, cualquier palabra de mentira en la cual no se dice algo de verdad al principio, no podrá mantenerse hasta al final. ¿Ok? No podrá mantenerse hasta el final. ¿Qué quiere decir esto? Que primero dijeron efectivamente que la tierra sí manaba leche y miel. Primero hablaron bien de la tierra y al final calumniaron de la tierra. ¿Ok?
Ahora, mire que ellos no cayeron en cuenta lo que habíamos explicado ahora, porque ellos mintieron cuando dijeron que el pueblo que la habita es vigoroso. Mentira. Si ellos vivían en lugares con murallas, o sea, ciudades fortificadas, era porque no eran vigorosos, tenían miedo y se amparaban en las murallas para sentirse fuertes. Pero ellos mintieron cuando dijeron es que el pueblo que habita la tierra es vigoroso. Mentira. Y las ciudades son fortificadas, sí, señor. Pero los habitantes no son vigorosos y son grandes. Y también vieron la progenie del gigante Amalek. Entonces, Caleb, escuchando, porque él vio cómo, porque primero hablaron los otros espías, los 10 que fueron enviados. Pero Caleb se dio cuenta que los últimos ellos empezaron a hablar mal, a desacreditar la tierra. Entonces Caleb alza la voz, verso 30, y dice, Caleb hizo callar al pueblo para Moche y dijo, ciertamente hemos de subir y tomarla en posesión, pues sin duda podemos hacerlo. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, no, no podemos subir a ese pueblo, pues es más poderoso que nosotros. Y así ellos prefirieron calumnia de la tierra que habían explorado a los hijos de Israel, diciendo, la tierra que atravesamos para explorarla es una tierra que devora a sus habitantes. Mentira. Y todo el pueblo que vimos dentro de ella eran hombres descomunales. Mentira. Y allí vimos a los titanes, o sea, los gigantes, descendientes de Anac entre los titanes. Bueno, aquí vamos. Los que no han estado en el estudio, porque yo hace tiempos que no lo damos, el estudio de se llama una pequeña exégesis al libro de Enoc, ¿ok? Donde se habla de los gigantes, de los que cayeron. ¿Cuál es el detalle? Los que saben hebreo, los que conocen algo de hebreo, yo quiero que miremos el texto hebreo, los que tienen Torá, el hermano Dagoberto, el hermano Ángel. ¿Tú tienes Torá en hebreo, hermano Ángel? Hermano Ángel. Sí, sí tengo en hebreo. Bueno, entonces concéntrate en el verso 33, en el texto hebreo. Aquí vamos a ver un detalle, porque a mí me gustan los detalles. Hermana Luz Marina, ¿ustedes tienen ahí Torá? Hermana Luz Marina. Pastor, no, la Biblia normal. Ok. Bueno, todos los que tengan Torá en hebreo, ábranla ahí en lo que estamos leyendo en Bemidbar, capítulo 13, yo quiero que ustedes mismos descubran lo que yo les voy a decir, porque eso está ahí, yo no lo estoy inventando. Ahí en el verso 33, donde dice, allí vimos a los titanes o a los gigantes, descendientes de Anac, de entre los gigantes. Entonces uno le pregunta, pero ¿por qué en un mismo texto repite dos palabras? Repite la misma palabra. ¿Por qué la repite? Entonces, mire usted el detalle, el por qué la repite. Dice en el texto hebreo, Bacham Rainu et Hanefilim. Hermano Ángel, hermano Dagoberto, ustedes están leyendo, ahí dice
A ver, 1, 2, 3. La cuarta palabra dice Hanefilim. Hanefilim. Luego de esa palabra dice Benei, o sea, hijos de Anak. Luego dice Min. Y luego repite otra vez la palabra Hanefilim. Pero ¿cuál es el detalle? Que en esta segunda palabra de Hanefilim le falta la yod. Yo quiero que usted se detalle bien esa parte ahí. En la primera parte del texto dice Hanefilim. Está completa. Pero aquí donde la menciona otra vez, después de la letra Mim, de la palabra Mim, vuelve y menciona Hanefilim, pero le falta la yod. La yod, o sea, la i. ¿Por qué este detalle de que aquí en la segunda parte lo repitieron la palabra, no pusieron la yod? Porque está diciendo otra cosa. Aquí en la primera parte dice, allí vimos a los gigantes. En otras versiones dice, allí vimos a los poderosos. En otras versiones dice, allí vimos a los titanes. Y luego, Benei Anak, o sea, los hijos de Anak, y éramos. No, entre los gigantes, Min, Haneflim. Ahora, ¿qué quiere decir Haneflim? Haneflim ya quiere decir otra cosa porque le falta una yod. O sea, Haneflim quiere decir los caídos del cielo. Los que cayeron. O sea, aquí está haciendo referencia a los gigantes, a los ángeles que cayeron del cielo. O sea, en la primera parte del texto donde dice Hanefilín, gigantes, lo está mencionando normal, son gigantes. Pero aquí en la segunda parte está diciendo el origen de esos gigantes. ¿Cuál es el origen de esos gigantes? Ellos son descendientes de los ángeles que cayeron. Por eso dice la palabra Nafal. Nafal. Nafal quiere decir caído. Por eso a Yeshua también lo llaman con ese mismo nombre, pero a él lo llaman el hijo de la nube. Los sabios rabínicos lo llaman a él el hijo de la nube. ¿Por qué? Porque Yeshua se fue en una nube y él va a venir en las nubes. Y mire quién dice esa palabra. Los ortodoxos que no creen que Yeshua es el Mesías, que no tienen el Nuevo Testamento, y solamente en el Nuevo Testamento es donde nosotros sabemos que el ángel que apareció al lado de los apóstoles, cuando Yeshua se fue, él les dijo, asimismo como le habéis visto ir, asimismo volverá en una nube. Entonces, por eso a Yeshua lo llaman el Bar Nafli, el hijo de la nube. Y aquí, hermano Ángel, ¿ya notaste lo que estaba hablando ahí en el texto? ¿Lo alcanzaste a leer bien? Hermano Ángel, hermano Dagoberto, los que tienen el texto. Sí, Rab, en la 1, 2, sí, en la cuarta palabra dice Hanefilim con la yod, y en la otra sí ya no tiene la yod, efectivamente. De hecho, lo mandé al grupo, subrayando las palabras. Ajá, le falta la yod. Y esto no es un error de copista, sino que eso es una forma de cómo funciona a nivel gramatical el idioma hebreo. Por eso es que ya eso traducido no se entiende nada. Pues no está diciendo gran cosa. Porque si usted lo ve la traducción dice, allí vimos a los gigantes descendientes de Anak, de entre los gigantes, y éramos como cigarras ante nuestros ojos, así también éramos ante sus ojos. Entonces, esto es como una base de lo que es el estudio de los ángeles caídos. Es más, les tengo hasta el nombre de estos progenitores de estos ángeles, de estos gigantes. Uno se llamaba
Chamhasai. Eran dos. Uno se llamaba Chamhasai y el otro se llama Asael. Eran dos entes espirituales, o sea, dos ángeles que cayeron del Chamaín a la tierra. Esto quiere decir que descendieron de su estado trascendental a una condición terrenal. ¿Ok? Los caídos. Por eso, Pedro, la vez pasada estuvimos hablando de eso, de que Pedro habla cuando dice el texto, y si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los llevó a prisiones de oscuridad, y allí están reservados para el día del juicio, porque esa es la realidad. El Eterno no perdonó a los ángeles, a estos ángeles que cayeron, que dejaron su habitación, que dejaron su lugar. Para ellos no hubo perdón. No sabemos por qué el Eterno no perdonó a estos ángeles. En cambio, a nosotros los pecadores sí nos perdona. Eso es tenaz. ¿Ok? Entonces uno me pregunta, ¿por qué el Eterno sí perdonó, sí perdona al ser humano, a excepción de la blasfemia contra el Ruach HaKodesh, pero a estos seres trascendentales, a estos ángeles poderosos, no hubo perdón para ellos por el acto que hicieron? Y fue una vez nomás. No es que los ángeles, vamos a decir que son pecadores, no, sino que ellos cometieron ese error, se dejaron llevar, vinieron aquí a la tierra, tomaron forma humana de varones y cohabitaron con las mujeres, y de esa relación nacieron unos niños, unas criaturas que eran de gran tamaño, eran gigantes, pero no estamos hablando de gigantes de 20 metros, de 30 metros, no, eran 8, 10 pies de altura. Eran más o menos grandes, pero no tan exagerados como ellos decían. Porque mire cómo dijeron estos. Allí vimos a los gigantes, que eran descomunales, exagerados, descendientes de Anak entre los gigantes, y éramos como cigarras ante nuestros ojos, y así también éramos ante sus ojos. O sea, aquí estaban hablando en forma de hipérbole, o sea, exageración. No eran ni tan grandes como ellos decían, aunque sí eran gigantes, pero de ponerse a decir de que eran como cigarras. Una cigarra es como un animalito pequeñito, casi el tamaño de una cucaracha, y si usted se para ante una cucaracha, claro, la diferencia de estatura es mucho entre una cucaracha y usted, pero eso no era real así, en la realidad no era así. Esos gigantes no eran tan grandes. Entonces, toda esta forma de hablar, hermanos, es fruto de una persona que ha perdido la fe, de una persona que está derrotado mentalmente. Y cuando una persona ha perdido la fe o una persona está derrotado mentalmente, no habla sino hipérboles, o sea, exageraciones. Todo lo exagera. ¿Por qué? Porque su mente está turbada. O sea, cuando una persona está turbada mentalmente, lo que dice no es normal. Sus palabras no van a ser normales. ¿Por qué? Porque la persona va a exagerar, va a hablar, a decir las cosas más de la cuenta, las va a maximizar, las va a maximizar. En cambio, el que dice la verdad, el que está en fe, el que está en sus dos pies bien parado, dice lo que es, dice las cosas como son. Sí, yo vi el río era muy grande, pero el que tiene falta de fe y está desesperado, no, yo no veía la otra orilla, eso era tan grande que yo no veía, igual que no veía la otra orilla, ya estaba la otra orilla. Lo que pasa es que la mente depende de su estado mental. En cuanto a su ánimo y en cuanto a su fe, usted expresa las palabras. Ojo con eso, ¿ok?
Hay que tener mucho cuidado con eso. No ser muy hiperbolero, o sea, no exagerar mucho las cosas. Entonces, dicen los sabios, en un tratado que se llama Yomá 67, en un midrash agádico para explicar la repetición de la palabra Haneflim en este versículo, cuando la frase dice, y allí vimos a los titanes descendientes de Anak, de los titanes, no parece tener sentido, pues repite innecesariamente la palabra Haneflim, de los titanes. Por ello, se explica que en realidad cada una de estas palabras tiene un sentido diferente dentro de la frase. La primera, Hanefilim, designa a los gigantes en forma normal, que son grandes. Y es idéntica al nombre que la Torá le da en Bereshit 6:4, donde dice Haneflim. Y describe el origen de estos gigantes, de los caídos. En Bereshit 6:4, o sea, en Génesis 6:4, Haneflim, la palabra esta, se explica lo mismo que aquí, pero que se agrega el nombre Nefilim. No solo alude al hecho de que cayeron del cielo, sino también constituye una alusión al hecho de que derribaron al mundo. Ojo con esto, derribaron al mundo. El hecho de que cayeron significa que eventualmente perecieron, y el que derribaran al mundo significa que sus pecados provocaron la destrucción del mundo, y esto es la verdad. Entonces, mire usted, vamos aquí a hacer una apologética. Vamos a hacer una apologética aquí. Cuando esta palabra Haneflim, sin la yod, donde está dando a entender el origen de ellos, que quiere decir caído, pero también quiere decir derribaron. Porque ustedes saben que estos ángeles trajeron al mundo la iniquidad, la hechicería, trajeron al mundo también esto del bonsái, de hacer cruces con las plantas y cruces con los animales, cruces ilegales, como cruzar un gato con una perra, cosas así, que eso trajo monstruos. Trajeron la hechicería, enseñaron a las gentes a trabajar con hierba, a hacer mezclas de hierba y elementos naturales para embobar a la gente, para hacer hechicerías, para hacer daño a las personas a través de la brujería, a través de la hechicería. En fin, ellos trajeron la idolatría, trajeron cosas muy depravadas al mundo, que eso provocó la caída del mundo hasta la época del diluvio. El diluvio fue el resultado de la maldad que había, que se desató en esa época. ¿Ok? Ojo con eso. Por eso dice el texto, derribaron. O sea, la palabra Haneflim también quiere decir derribarán al mundo. Ojo con esto, Haneflim, el origen, los derribadores, pero que también cayeron. Ahora vamos a la apologética en el aspecto de Yeshua, que a Yeshua también lo llaman casi parecido, el Bar Nafli. Bar Nafli quiere decir el hijo de la nube, el que viene de arriba en la nube. ¿Qué es lo que viene de parte de Yeshua? De parte de Yeshua, ya Yeshua no vino aquí a la tierra en un acto de desobediencia, o sea, el verbo se hizo carne, no. Vino voluntariamente. ¿Para qué? Para hacer dos cosas, hermanos.
Una, levantar a un pueblo, o levantar a un pueblo no, lo que dice la profecía, levantar el tabernáculo caído de David, que eso fue lo que vino Jesús, a levantar el tabernáculo caído de David a través del sacrificio en el madero. Amén. O sea, a restaurar todas las cosas. Eso es lo que significa levantar el tabernáculo caído, a restaurar todas las cosas. Baruch Hachén, a través de su mensaje y a través de la ratificación de la Torá. Esa es la primera. Lo segundo es que a través de ese acto que Yeshua hizo en el madero, también va a provocar al final de los tiempos el derribo del mundo, pero ya por juicio y castigo. El primer derribo del mundo, que fue en el diluvio, fue por maldad, por iniquidad, porque la iniquidad se había desatado completamente sobre la tierra y no habían justos, no había nadie que fuera justo aquí en la tierra, a excepción de Noah, porque sus hijos y sus esposas fueron salvos, se salvaron prácticamente por el papá, lo que hablábamos ahora de la pregunta de la instrucción. Mire a ver si hay árboles, o sea, si hay injustos o hay justos ahí en la tierra. Y lo mismo que de Sodoma. Señor, si hay 100 justos, ¿vas a destruir a esas ciudades con los justos y todo? Bueno, si hay 100, no derribo las ciudades, pero no habían 100, ni habían 50, ni habían 30, ni habían 20, solamente había uno. Si usted se pone a mirar, hermanos, los grandes juicios sobre la tierra siempre ha sido con el favor de uno. Antes del diluvio, solamente había uno, Noé. Segundo, Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos justos había en Sodoma y Gomorra? Uno solo. Uno solo. Pero como ahí estaban sus hijas, tres sus hijas, alcanzaron la bendición. Y la esposa, pero la esposa quedó atrás a mitad del camino. Luego ahora viene la otra, que también es provocada por uno solo. ¿Quién? Yeshua. Y todavía podemos sostener a Yeshua como este uno solo. ¿En qué forma? De que no olvidemos de que la congregación, la Keilah, es el cuerpo del Mesías y el Mesías es la cabeza. ¿Ok? O sea que viene y se repite la historia. Entonces tenemos tres avances, tres secciones. La primera a través de Noah, la segunda a través de Lot y la tercera a través de Yeshua por medio del cuerpo que es la congregación. La congregación. Porque Pablo mismo lo dice, nosotros somos el cuerpo del Mesías. Amén. Bendito sea su nombre. Algo similar a lo que fue los hijos de Noah. Amén. Y sus nueras. Algo similar a las hijas de Lot. ¿Ok? Que por formar parte de su familia más inmediata, ellas fueron salvas. Y los hijos de Noah también se salvaron de ese juicio del diluvio por ser hijos de... No porque ellos también fueran justos, no. Esos muchachos, otro día nos metemos en eso de las cosas en que esos muchachos andaban, pero por ser familia, igualmente hoy en día la Keilah, la congregación. Porque es que el Eterno no viene por el pueblo judío,
Yeshua no viene a recoger el pueblo judío. ¿Ok? Él viene a recoger a la congregación de los de la casa, descendientes de la casa de Israel, los que aceptaron a Yeshua como su Machía, que es la congregación, que es su cuerpo, porque él es la cabeza, Baruch Hashem. O sea que estas tres secciones o dimensiones se han cumplido perfectamente. Porque usted sabe que en un futuro viene una destrucción de toda la tierra completamente, también va a ser destruida, pero mire las fases de cómo ha venido todo. Primero el diluvio, Sodoma y Gomorra, y ahora viene un juicio global completamente, que ya de ahí no hay escapatoria, ya no, ya el Eterno va a destruir la tierra, sus habitantes, y todo lo que hay en la tierra, todo se va a hacer fundido. Y va a hacer desaparecer todo recuerdo malo y triste de este sistema de vida que estamos llevando en este tiempo. Baruch Hashem, bendito su nombre. Por eso es que los sabios dicen, cuando habla el hecho de que cayeron, de estos ángeles que cayeron, significa que eventualmente perecieron y que derribarían al mundo, porque por causa de la maldad que trajeron estos ángeles aquí a la tierra, vino el diluvio. ¿Ok? Baruch Hashem, vino el diluvio. O sea, este evento que estamos leyendo acá, de los hijos de Anak, ¿qué nos da a entender eso? Que hubo otro grupo de ángeles que vinieron, porque aquí dan los nombres, Chamhasai y Asael. De ahí fue que vinieron estos gigantes, y no solamente estos que tenemos aquí mencionados, porque es que aquí la Biblia menciona los nombres, Ahimán, Chechai y Talmai, hijos de Anak. Pero había otra familia, porque aquí menciona a Chamhasai y a Asael, donde en otra ocasión en el Nuevo Testamento menciona a otros gigantes, Goliat, a Goliat. Si nos metemos a la historia, Goliat venía de la descendencia de Asael, este ángel que cayó, se llamaba Asael, o se llama Asael, porque él todavía está vivo, allá metido en una cárcel, en el bote, Asael. De aquí viene Goliat. Pero ¿cuál era el asunto de Goliat? Que Goliat, él no apareció aquí solo en la tierra. Él tenía papá y mamá y tenía hermanos. De ahí que David, cuando fue a enfrentarse a Goliat, ¿qué dice el texto? David fue al arroyo y escogió 5 piedras. Él no escogió una. Cualquiera que haya visto este acto de David sin mirar este contexto diría, ve, sería que David tuvo falta de fe. Con una se lo tumbó, ya es suficiente, pero ¿por qué cogió 5? Porque David sabía que Goliat tenía papá, tenía mamá y tenía hermanos. Y él dijo, si se me vienen los otros 4, aquí les tengo su bala, aquí les tengo su piedrita. Por eso es que él escogió 5 piedras, porque así dice el texto. Él escogió 5 piedras del arroyo. No era que él tenía falta de fe, que dijo, no, si fallo con Goliat con el primer tiro, ahí tengo el segundo y el tercero. No, él estaba seguro de todo. Por eso él escogió 5, porque él dijo, si viene el resto de la familia de Goliat, aquí les tengo reservada su bala. Por eso él escogió 5 piedras, y porque él sabía que Goliat no estaba solo. No estaba solo. Baruch Hashem. Bueno. Entonces, aquí tenemos, hermanos, un mal informe
de estos 10 espías que lamentablemente dañaron el corazón del pueblo, desanimaron al pueblo, a pesar de que ellos vieron la grandeza de la tierra, vieron una tierra tan bendecida, porque ellos vieron que la tierra era fértil, no era una tierra estéril. La tierra tenía buenos afluentes, o sea, tenía buena agua. Y también se dieron cuenta que la gente que vivía en la tierra vivía mucho. Porque hay tierras, hay lugares, hay países donde la gente vive menos tiempo. La gente no vive mucho tiempo. Y eso tiene que ver con el lugar donde están viviendo. El tipo de agua, el tipo de comida, de alimentación y el clima. Esas 3 cosas influyen mucho en la longevidad de sus habitantes. Todo eso tiene que ver. Y el Eterno le había reservado una tierra muy buena, donde la gente vivía mucho tiempo, donde la gente iba a estar muy saludable porque el agua era pura, y donde la tierra era muy buena, muy fértil para los sembrados. Hermano Ángel. Rap, ahorita recordando, antes de que avancemos más, estaba leyendo que en el Talmud nos dice que cuando se separó Ruth y Orfa, que Orfa se regresó a su pueblo y a sus dioses y Ruth se quedó con Naomi, el Talmud relata que Orfa se sometió a un pelotón de 100 personas y que de ahí nacieron Goliat y sus hermanos. Entonces creo que va de la mano precisamente con esto que está mencionando, que de ahí vienen los descendientes, los gigantes bueno, de las 2 nueras de Naomi, de Ruth viene la descendencia de David y de Orfa, de la otra, viene la descendencia de Goliat. Sí, es que es muy bueno uno mirar, pues, ahondar en el texto bíblico, porque es que la gente solamente va por encima, leyendo de corrido, pero a veces no se cae, cuando uno se trata de escudriñar o de aplicar exégesis al texto, uno se da cuenta de muchas cosas. O sea, detrás de una palabra hay una historia larga y profunda, detrás de este juego de palabras que hay aquí, cuando a una persona le cambian el nombre o cuando le quitan una letra del nombre, que eso es una costumbre que uno ve en el texto hebreo. Cuando una persona tiene un nombre normal, pero esa persona de un momento a otro cambia y empieza a portarse mal y se vuelve una persona mala, violenta y hace mucho daño al pueblo, ya después el texto le quita una letra a ese nombre, le omite una letra. ¿Ok? Como en el caso, por ejemplo, del que compró a Joseph, a él también le quitaron una letra. Aquí a esta expresión de los Nefilim le quitaron una letra, la Yod, Nefilim. Entonces, cuando a un malo le quitan una letra es porque fue malo y no merece tener el nombre completo. Pero cuando alguien entra en el camino de los justos, al contrario, se le añade una letra. ¿A quién recuerdan ustedes que le añadieron una letra a su nombre? A Abraham, él se llamaba Abram. Y el Eterno le añadió una Hey, una letra al nombre. Por eso se dice Abraham. Abraham. Porque él antes se llamaba Abram. Abram. Pero ya es Abraham. ¿Por qué? Porque fue un justo. Baruch Hachem. Sí, hermano Ángel. Ok. Yo ya, pastor. Gracias. Ok. Sí, es que vi la marca ahí de que estaba pidiendo la palabra. Bueno.
Entonces ya entendemos esta parte, hermanos. Muy interesante esto. Cuando a alguien le quitan una letra de su nombre es porque es malo. Y hay varios ejemplos en la escritura. Hay varios nombres que le quitaron un nombre, una letra. Y cuando le añaden una letra a una persona, al nombre de una persona, es porque es un justo que sobresalió en su justicia, en su mérito. Y cuando a alguien le cambian el nombre, como a Jehoshua, que él tenía otro nombre diferente, es porque el Eterno está profetizando y bendiciendo a esa persona con el cambio del nombre. Acordémonos de Jacob. ¿Cómo se llamaba después? Israel. Ya no se llamaba más tu nombre Jacob, sino Israel. Ok, miren ustedes qué detallazo ese. Y otros nombres que el mismo Eterno se lo pone a la persona, como el caso de Johanán, el caso de... Hay varios ejemplos en la Escritura que el mismo Eterno intervino y dijo, no, este niño se va a llamar fulano de tal. Este se va a llamar fulano de tal. El Eterno mismo interviene para ponerle nombre a la persona, porque el nombre de una persona es muy importante en las cosas del Eterno. Amén. Bendito sea su nombre. Bueno, hermanos, yo quiero que paremos acá para que mañana sigamos en el capítulo 14, porque el capítulo 14 siempre es larguito. Entonces, para que no lo dejemos como muy mochado, mañana continuamos en el capítulo 14. Ya esta noche descubrimos algo de cosas muy interesantes, muy curiosas, y mañana vamos a descubrir otras más curiosas también en todo lo que tiene que ver con el texto. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a